Vamos a hablar con Gustavo Peretnik, quien era muy amigo de Alberto Nisman. Es un hombre que está convencido de que lamentablemente a Alberto lo mataron y es autor del libro Matar sin que se note. Mirá qué paradójico, ¿no? Gustavo, es un gusto, soy Ari Paluch, buen día. Hola, buen día, Ari, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo te he escuchado con alguna declaración a posteriori de la muerte de tu amigo. Han pasado los días, 3 semanas por lo menos, y quisiera saber con el correr de los días qué lectura haces, si haces la misma lectura que en primera instancia. Con respecto a la inverosimilitud del suicidio, por supuesto, esto del suicidio no se lo cree nadie. Todo lo que puedo enfatizar es que desde el primer momento me parece un absurdo hablar de que un hombre en la cúspide de su carrera y como era él, y en el momento de recoger los frutos de un trabajo denodado, justo, inexplicable, abruptamente, se pega un tiro. Eso era ridículo, era parte de la maquinaria de confusión que continúa hasta hoy, pero con distintas versiones. Ahora, con respecto a la curiosidad que siento yo, como siente toda la gente, producto además del sacudimiento por el que pasa la sociedad argentina, acerca de quién lo mató, porque esa es la gran pregunta. Por supuesto que los eventos que fueron sucediéndose en los últimos días empiezan a mostrar un cuadro en una dirección más o menos nítida, pero que por supuesto en los próximos días, si cambia la información, también va a poder modificarse las conjeturas que podemos hacer ahora. Estas llamadas últimas que hizo al ex jefe de inteligencia, con quien él tenía un contacto profesionalmente muy cordial, podrían estar revelando que hubo una amenaza muy directa, muy inmediata, de que iba a haber un atentado contra su vida, y esta información es posible que se la diera a un amigo de él como Stiuso, que había trabajado tanto tiempo con él, y que en los últimos momentos Alberto intentó saber más detalles porque no le cerraba algo, porque quería entender cómo defenderse, o similares, y buscó llamarlo a Stiuso para obtener información. A mí me suena que esto es plausible, por supuesto. Como me enseñó Alberto, no hace falta hacer ningún tipo de declaración si vos no tenés todas las pruebas en tus manos y si no es judicializable lo que vas a decir. Pero si me preguntás qué intuyo, es eso. Porque vos considerás que además de todos los enemigos que tenía, era un hombre feliz, que no estaba deprimido ni tenía razón alguna para quitarse la vida. Claro, parecería ser una cuestión subjetiva. Está clarísimo que Alberto no tenía ninguna causa por la cual quitarse la vida. Está clarísimo que era un tipo que le gustaba vivir, que amaba a sus hijas, que jugaba al tenis, que le gustaba pasarla bien, y además que tenía la misión de su vida en sus manos. Esta causa y esta investigación a la que él se dedicó de un modo insobornable, directo, permanente, perseverante, con una audacia que no tiene parangón, sí, era la misión de su vida, y justo antes de recoger los frutos se va a matar. No cabe ninguna duda de que Alberto fue asesinado. Me parece que ya ni vale la pena seguir hablando de estas cosas. Bueno, pero a ver, vamos a dividir la cuestión en dos, porque vos señalas muy bien que la circunstancia en la que muere da que pensar que lo matan, pero hasta el momento nada de lo que se ha recogido en el periodo de instrucción hace pensar que lo mataron. O sea, por un lado, mirá si justo el tipo que quería meter presa a la presidenta, el tipo que iba a mandarlos al frente, que te había dicho a vos, confía en mí que estos van a ir presos o se van a tener que ir del país, el miércoles los denunció, el lunes tenía que ir al Congreso y el domingo aparece muerto. ¿Qué te crees que soy Gil? Lo mataron. Está bien, es súper entendible ese argumento. Ahora, pongo un biombo y en el otro lado es lo que hasta ahora la justicia investigó. ¿No ha generado ninguna situación que nos haga ver que lo mataron? ¿O vos pensás que sí? No, yo no soy un perito. No, por supuesto. Pero te contesto, acá no tengo opinión. Todo lo que te puedo decir es, no creerás que este es el primer asesinato que se comete tratando de dejar todas las huellas como si fuera un suicidio. Es decir, esto es uno de los métodos habituales. Justamente el título de mi libro, Matar sin que se note, que paradojalmente hoy en día parecería premonitorio, aplicable a Nisman, porque es un libro sobre Nisman después de todo. Yo ahí hablo ¿a qué se refería Matar sin que se note? A que los iraníes planifican, financian, perpetran el atentado a la AMIA, todo el tiempo teniendo en la mira que quieren matar sin que se note quién mata. Y esto es exactamente igual, se aplica para el caso de Nisman. El que quiso matar, quiso profesionalmente dejar todos los indicios posibles para que nadie sospechara de que él asesinó. Así que puede demorar muchísimo tiempo en
revelarse quién fue el asesino, y tal vez no pase por una pericia policial ni en el lugar, ni en el cuerpo, ni en ni una balística que sea la revisión, sino por una confesión cuando se llegue a clarificar exactamente las circunstancias que llevaron al asesinato. Pero esto va a demorar mucho tiempo. Todo lo que te puedo decir por ahora, y no creo que sea una irresponsabilidad, aún a la luz de las pericias que se hacen hoy, que el suicidio es una tesis inverosímil en este caso. Ahora, por supuesto, tenés razón, todavía no hay ninguna demostración de quién lo mató. Bueno, habrá que esperar mucho tiempo. O sea que estás convencido que lo mataron, y cuando uno tiene que pensar en el asesinato, tiene que pensar en los enemigos que él tenía y que eran muchos. Que no me parece muy insensato ese razonamiento. Es decir, aquellos que se ponen a acusar a los amigos de Nisman como que fueron los principales candidatos a asesinarlo, son los que están agregando confusión al cuadro. Es muy interesante, ahí te detengo en lo que vos señalás, porque decís, lo mataron. Si lo mata un enemigo. Y acá es tan increíble esto que el gobierno todos los días da a entender que los sospechosos son quienes lo querían, como Lagomarsino o Estiuso. Exactamente. Es absurdo. Pero no solamente es absurdo, sino que es absurdo desde el punto de vista de quien escucha. No es absurdo desde el punto de vista de quien emite la confusión. No, por supuesto, tiene una intención. Está claro que el gobierno necesita de Estiuso y de Lagomarsino, pero la realidad necesita pensar quién quería cargárselo a Nisman. Y ahí uno no piensa ni en Estiuso ni en Lagomarsino. Pero no solo eso, difunde los rumores de suicidio de Lagomarsino y del complot y de que había de descolocar a la presidenta y todos los demás, y que Nisman o era un desequilibrado o era manipulable. Exactamente, toda esta maquinaria de rumores que incluyen un descrédito despreciable en estos momentos por uno de los mejores fiscales que pasó por la historia argentina. En esta maquinaria, ¿quién la produce? Aquel que está prendido al asesinato, porque no se trata de que quienes lo hicieron son los enemigos de Nisman, son los enemigos de Nisman, y Nisman estaba por revelar, y ya casi vemos cómo lo estaba revelando, que estos enemigos de Nisman, que son los enemigos de la Argentina, que son los que hicieron el atentado terrorista en la Argentina, estaban en acuerdo con las autoridades nacionales para sacarse a Nisman de encima. Ahora, acá sacarse a Nisman de encima puede querer decir anular la causa, cerrar todo. Sí, hay alguno que se le fue la mano. A lo mejor la idea era que no joda más con la designación de otro fiscal o con algún carpetazo para que renuncie, y hay alguno que consideró que no joda más significaba matarlo. Cerrar la causa para blanquear al terrorista, para blanquear al perpetrador. ¿Por qué sacude tanto esto a la sociedad argentina y a las democracias en su conjunto? Porque Nisman lo que investigó durante 10 años y más es el encubrimiento del caso AMIA, en donde también tuvo complicidad el gobierno. Pero uno se acostumbra que, bueno, el gobierno por cuestiones comerciales encubre el atentado y trata de no mostrar las cosas como fueron. Y además algún político es corrupto y otro político que se hace rico ilegalmente y lo que quieras. Pero esto es una escalada mucho mayor. Acá no se trata de encubrirlo al perpetrador, se trata de asociarse al perpetrador y en esa sociedad entregar a la justicia argentina, vender al fiscal y a la causa al enemigo número uno, al que cometió el atentado. Esto es una locura, esto pasa todos los límites que uno podría imaginarse, y por eso nos cuesta hasta enunciar nuestras sospechas, nos cuesta hasta enunciarlas. Yo creo que el cuadro desolador como está bastante nítido hoy en día. Gustavo, ¿vos residís en Israel? Sí. ¿Y en este momento estás hablando de Israel? No, en este momento estoy hablando desde Uruguay. Ajá. ¿Tuviste contacto con Damián Pachter? Ni uno, no sabía de su existencia, y también me parece, acá no se trata de confundir, pero me parece que están inflando un caso que es un poco menor. En todo caso él contó una información que a lo mejor al gobierno no le interesaba que trascendiera en ese momento. Sí, y tal vez menos, ni siquiera ahí, a lo mejor fue un factor muy menor el que se dio cuenta de que alguien estaba merodeando por la zona, si no se podrían haber dado cuenta y quisieron saber de quién se trataba. Pero no sé, mi intuición me dice que es una cuestión muy marginal. O sea que el chico mintió cuando lo persiguieron, o lo persiguieron exageradamente sin sentido. Yo diría la segunda de las que no es que era sin sentido, tenía sentido también, porque la información se dio muy tempranamente, claro. Y alguien impidió que alteraran aún más la escena del crimen. Y además que empezaron a sospechar, ¿pero de dónde viene esta información? Si todavía nadie sabe, porque alguien sabe, entonces empezaron a buscar de dónde venía la fuente. Sí, por supuesto. Pero esto acá no creo que esté involucrados factores muy elevados dentro del poder. ¿A la Argentina volvés eventualmente o a partir de esto tenés temor?
Mira, es decir, hay quien me recomienda tener temor. Yo en general no tengo temor y además te digo, yo no tengo todo lo que hago es opinar y en la Argentina de hoy se puede opinar. Yo no guardo ninguna información secreta y no soy como Nisman que va a llevar esto a la corte y va a hacer una denuncia muy clara. Me parece que los riesgos que yo le impongo al gran enemigo son muy menores y aquí el precio político sería mucho más alto. Por lo tanto, en términos generales te diría que no tengo miedo y que sí vuelvo a la Argentina con frecuencia. ¿Vos sos amigo de Alberto de toda la vida, de hace pocos años? De hace un poco más de 10 años. Ajá. ¿Y tenías también vinculación con la doctora Arroyo Salgado o no? ¿Tu amistad se limitaba a Alberto? Mi amistad se limitaba a Alberto y mi conocimiento de la doctora era a través de Alberto. La vi apenas un par de veces, pero ni siquiera me acuerdo haber tenido algún diálogo con ella. Está bien. ¿Y hoy en día tenés contacto con la familia de Alberto, con Sara, con alguien de su entorno? Tengo un contacto amistoso y prefiero no hablar, te digo, porque el asedio, que también entiendo de parte del mundo periodístico, al que la someten, y por otro lado, imagínate una madre tan golpeada y dolida, que tiene este acoso permanente de búsqueda de información que ella no tiene, además, no es una situación agradable, así que... Pero lógicamente que esta mujer comparte tu diagnóstico, cree que a su hijo lo asesinaron. No, que lo asesinaron no cabe duda. Ari, en serio, me parece que no hay nadie que crea que se suicidó. El que dice que se suicidó trata de meter con... No, hasta el mismo gobierno de entrada dijo una cosa y después se cambió. Por eso, pero no es porque creía en algo, estaban evaluando qué convenía decir. Cuando dijeron que era un suicidio y después se dieron cuenta que nadie iba a creer en un suicidio, dijeron, bueno, cambiémosla y ahora aprovechemos esto para ganar también, porque digamos que la verdadera víctima de toda esta situación es la presidenta, porque no hay ninguna víctima adicional aquí. El que lo mató quiso... enturbiar a la presidenta o incomodar a la presidenta. Vos fijate el cuadro que empezaron a construir artificialmente. O sea, la víctima no es Nisman, sino Cristina. En esa versión. Sí, en carta abierta, para carta abierta, por ejemplo, sí. Para carta abierta, sí. Bueno, imagínate. Ahora, te hago esta consulta. Vos sos un tipo inteligente, hiciste un libro muy bueno. ¿Tan fácil fue matarlo a Nisman? Matarlo fue muy fácil. Lo que fue extremadamente difícil es generar el escenario para confundir tanto. Y bueno, es obra de profesionales. Hoy en día profesionales pueden actuar con bastante sofisticación. Tenés a un régimen que es muy poderoso, que tiene células de terror en el mundo. Hace muy pocos días en Uruguay un diplomático iraní intentó poner una bomba. Y bueno, y esto continúa. La República Argentina, que recibe 2 atentados de Irán, el segundo demostradamente en el mundo, el Interpol, la justicia argentina ha revelado los detalles del atentado de Amia, cómo Irán lo perpetra, lo financia, envía, etcétera, etcétera, y no rompe relaciones con el país agresor. Es una cosa de locos. Esto tiene que entrar al libro Guinness. La Argentina, con un país que le mete una bomba, mata 85 personas, deja centenares... No, firma un memorándum, Muy bien, esa fue dar una vuelta más de la tuerca. O sea, yo lo llamo en mis artículos el memorracho. El memorracho fue el colmo, ya una burla a la justicia, ni que hablar de la moral, y eso fue lo que a Nisman le abrió muy claramente los ojos de que acá no había gato encerrado, había un elefante encerrado. Esto no era que olía mal, estaba putrefacto, porque no se trataba ya, insisto, Nisman es el gran investigador del encubrimiento y de demostrar cómo fue el encubrimiento. Yo de alguna manera en mi libro trato de mostrar las etapas de este encubrimiento. Pero ahora no estamos hablando de encubrimiento, la situación es mucho peor. Se trata de complicidad, de sociedad con el perpetrador y pasarle información. Es decir, el Estado argentino, que tiene que ser el defensor número 1 de su Poder Judicial, el defensor número 1 de un fiscal como Nisman, que es tan valioso profesionalmente, tan osado, tan recto, tan insobornable. Este fiscal es el objeto de la entrega de información al enemigo. Es una cuestión que tiene nombre en la historia jurídica. La última pregunta es si vos tuviste alguna vez la posibilidad de estar con Alberto y con Estiuso. Estiuso era un personaje para mí misterioso todo el tiempo. Alberto me hablaba muchas veces de él, siempre en términos elogiosos desde el punto de vista profesional, y cuando salió publicado el libro lo que me dijo fue, ahora te voy a dar un premio por este libro. ¿Y cuál es el premio? Vamos a ir a tomar un café, vos, Estiuso y yo. Y nunca me pudo dar el premio, porque profesionalmente cerrado como era, Estiuso era muy escurridizo de cualquier situación de sociabilizar, y por lo tanto nunca lo conocí o hablé con él personalmente, pero recibía de Alberto permanentes ecos acerca de la eficiencia de Estiuso, su inteligencia
etcétera. Y cuando, esta sí es la última y te agradezco, cuando Aníbal Fernández dice que era un bodoque, un mamarracho o cualquier cosa, es escrito que lo hizo Estiuso y que simplemente Nisman le puso la firma. ¿Cómo reaccionás? Primero, debe ser un inteligentísimo agente de la CIA este señor, porque sabe todo. Aníbal. ¿Qué te parece? Él ya sabe quién se lo redactó, ya ha hecho... Viste, hay gente que opina sin mirar nada. Sobre el caso AMIA, vos tenés que entrar a blogs y a diarios, y hay gente que está sentada en su escritorio y está todo el tiempo opinando, que es el antinismanianismo por excelencia. Nisman era un tipo hasta que no tenía 50 evidencias y pruebas de algo, no emitía opinión, no decía en dónde estaban parados. Bueno, y acá ves a alguien que debería ser muy circunspecto por ser un funcionario oficial, que te lanza acusaciones tremebundas sin ningún tipo de investigación. Pero para dejar claro el nombre de Nisman al respecto, Nisman no escribía mamarrachos, es un profesional de primera, y que es decir, es muy fácil calificar algo diciendo que es mamarracho cuando no tenés un solo ejemplo para dar. Es decir, empezar dando ejemplos y después dejar que la gente se dé cuenta si hay mamarrachos o no mamarrachos. Nisman era un profesional de primera, nació para ser fiscal, sus investigaciones son ejemplares, la justicia argentina fue llevada a un nivel de prestigio internacional gracias a él, así que no escribiría pavadas. Te mando un abrazo grande, la seguimos en cualquier momento, Gustavo. Un abrazo, Ari. Hasta luego. Era Gustavo Peretnik, autor del libro Matar sin que se note, que termina siendo un título premonitorio para el desenlace de Nisman, su amigo. Entre otras cosas, viste lo que dijo recién Gustavo. Como le gustó el libro que yo escribí sobre el atentado a la AMIA, a Nisman me dijo, te ganaste un premio. El premio era que íbamos a ir a tomar un café los tres. Nisman, Estiuso y yo. Finalmente nunca accedí a ese premio porque dice que Estiuso era muy cerrado. Pero que Nisman tenía mucho afecto por Estiuso. 8:02. Se hizo tarde por culpa de Loni. Ni vas a hablar. Tenés derecho a la información. Y ahora vas derecho a informarte. En El Exprimidor, un nuevo segmento de noticias. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Este es el compacto de las 8 del Exprimidor. Todo junto, ahora. Las 8 de la mañana. El Exprimidor y el tiempo. 8 de la mañana, 3 minutos. La marca actual es de exactamente 19 grados 7 décimas, 87% la humedad.